A mediados del siglo XIX, el Perú vivía tiempos de cambios y desafíos. Tras la independencia, la construcción del nuevo Estado republicano traía consigo promesas de progreso, pero también una realidad dura: la pobreza, la falta de agua potable y una precaria infraestructura sanitaria. En este escenario inestable, dos enemigos invisibles golpeaban sin piedad a la población: la viruela y la fiebre amarilla. Estas epidemias sembraban miedo en las ciudades y campos, desbordaban los escasos hospitales y ponían a prueba tanto los conocimientos médicos como la capacidad del naciente Estado para proteger a su gente. Hoy viajaremos en el tiempo para comprender cómo enfrentó el Perú de estas amenazas, qué estrategias intentó implementar y qué lecciones nos dejó para la salud pública que conocemos hoy. Esta es la historia de la viruela y la fiebre amarilla en el Perú republicano. Para comprender el impacto de la viruela y la fiebre amarilla en el siglo XIX, es esencial conocer el momento histórico que vivía el Perú. Tras la independencia en 1821, el país inició la difícil tarea de construir una república. Sin embargo, la inestabilidad política, las guerras internas y la economía precaria marcaron la realidad de las primeras décadas. A nivel social, el Perú era profundamente desigual. La élite criolla y mestiza vivía en las ciudades principales, mientras que la mayor parte de la población indígena y afrodescendiente habitaba zonas rurales alejadas de los pocos hospitales y médicos que existían. Las condiciones de salubridad eran muy deficientes. La falta de agua potable, el hacinamiento de los barrios populares y la ausencia de servicios básicos creaban un ambiente propicio para la expansión de enfermedades. En este escenario, la salud pública apenas comenzaba a esbozarse como una tarea del Estado. Sin embargo, los escasos recursos, la escasa preparación técnica y las distancias geográficas complicaban cualquier intento de control. Las epidemias llegaban sin aviso y la población dependía muchas veces de remedios caseros, de la fe o del saber tradicional para enfrentarlas. Esta era la realidad del Perú decimonónico, un país en busca de estabilidad política y social, que enfrentaba al mismo tiempo las amenazas invisibles de las epidemias. Sobre este telón de fondo es que la viruela y la fiebre amarilla dejaron una huella imborrable en la historia del país. Entre las enfermedades que marcaron el siglo XIX, la viruela ocupó un lugar central. Esta enfermedad altamente contagiosa, causada por un virus, afectaba especialmente a los más pequeños y a las comunidades indígenas, dejando a su paso dolorosas huellas físicas y una elevada mortalidad. Ya desde finales del siglo XVIII, Europa conocía la vacuna contra la viruela gracias a Edward Jenner. Ya hacia los primeros años de la República Peruana, el médico Hipólito Unanue y otros ilustrados promovieron su uso en las primeras campañas de vacunación. Sin embargo, la realidad del país complicaba su alcance. Los traslados entre provincias, la desinformación y el miedo de la población frenaban los avances. Para que la vacuna llegara a todo el territorio, se empleaba el método del brazo a brazo. El virus atenuado se transportaba en las ampollas que se formaban en los brazos de niños vacunados, que servían como portadores vivientes en largos recorridos por los Andes y la Amazonía. Esta estrategia ingeniosa, pero arriesgada, muestra los enormes esfuerzos que se hacían para salvar vidas. A pesar de esos intentos, la resistencia cultural también fue un desafío. Muchos temían los efectos secundarios o desconfiaban de los médicos oficiales. Por eso, la viruela siguió causando estragos en zonas rurales donde las familias recurrían a remedios caseros o a rituales religiosos esperando la protección divina. En definitiva, la lucha contra la viruela en el Perú del siglo XIX refleja los grandes contrastes del país, entre los ideales modernos de la élite ilustrada y la realidad concreta de una población diversa y dispersa. Fue una batalla que sentó precedentes para la salud pública nacional y que nos recuerda que la expansión de la vacuna no solo depende de la ciencia, sino también de la confianza y la educación. En la segunda mitad del siglo XIX, una nueva amenaza irrumpió en la costa peruana: la fiebre amarilla. Esta enfermedad
transmitida por el mosquito Aedes aegypti, aunque en aquel tiempo su causa era desconocida. Afectó sobre todo a los principales puertos como el Callao y a la ciudad de Lima, donde el calor y la acumulación de agua estancada creaban condiciones ideales para su propagación. Los síntomas aparecían rápidamente: fiebre alta, dolores musculares y, en los casos más severos, color amarillento en la piel y hemorragias internas que llevaban a la muerte. Sin comprender de todo el modo de transmisión, las autoridades de la época tomaban medidas rudimentarias como la limpieza de calles, la fumigación con cal y vinagre y el cierre temporal de los puertos, y la imposición de cordones sanitarios para evitar que la enfermedad se extendiera. En medio del miedo y la incertidumbre, la población buscaba consuelo en la religión. Procesiones, misas y rezos colectivos se realizaban esperando calmar la ira divina. Sin embargo, sin comprender que el mosquito era el vector, las epidemias seguían reapareciendo año tras año, cobrando vidas de entre ricos y pobres por igual. La fiebre amarilla en la costa del Perú dejó lecciones amargas, pero también impulsó la necesidad de comprender mejor las causas de las epidemias. Fue una etapa que forzó a las autoridades y a los médicos a reformar las medidas sanitarias, a capacitar inspectores y a pensar en la salud pública como una tarea clave para la sociedad. En el Perú del siglo XIX, la lucha contra las epidemias también puso en evidencia una profunda división entre la medicina oficial y las prácticas tradicionales. Por un lado, los médicos formados en Europa, inspirados por los avances científicos y las ideas ilustradas, buscaban implementar campañas de vacunación, medidas de aislamiento y nuevos tratamientos. Por otro lado, gran parte de la población recurría a los curanderos, hierberos y parteras, cuyas prácticas ancestrales, transmitidas por generaciones, ofrecían consuelo y alivio en un entorno donde el acceso a un médico titulado era limitado. Los galenos de la élite muchas veces despreciaban los métodos populares y los consideraban superstición o ignorancia. Sin embargo, para los pobladores, especialmente indígenas, afroperuanos y mestizos, estos remedios y rituales eran parte de su cultura y su cosmovisión. En tiempos de epidemia, cuando los hospitales escaseaban, la medicina tradicional se convertía en la primera y a veces única opción. Este contraste entre dos formas de comprender la salud y la enfermedad marcó el siglo XIX. Por un lado, la medicina oficial trataba de sentar las bases de una salud pública moderna. Por el otro lado, la medicina tradicional representaba una riqueza cultural que persistía y se adaptaba a la realidad de cada región. En muchos casos, la población combinaba ambas formas sin mayor contradicción. Acudía al médico cuando podía, pero también buscaba al curandero cuando el mal persistía. Esta convivencia entre saberes distintos, que perdura hasta hoy, es una parte esencial de la historia de la salud en el Perú. A medida que avanza el siglo XIX, la respuesta del naciente Estado peruano frente a las epidemias empezó a tomar forma, aunque con grandes limitaciones. Tras la independencia, la preocupación por la salud pública se hizo cada vez más urgente. Las epidemias no solo causaban muertes, también afectaban el comercio, la estabilidad social y la economía nacional. Para enfrentarlas, las autoridades impulsaron medidas rudimentarias pero fundamentales: el establecimiento de juntas de salubridad en las principales ciudades, la creación de reglamentos sanitarios, la organización de campañas de vacunación y la difusión de campañas informativas para prevenir el contagio. Sin embargo, la falta de recursos, de personal especializado y la gran extensión del territorio complicaban su alcance. Los hospitales públicos y casas de socorro eran escasos y muchas veces colapsaban durante los brotes. Por ello, el control de las epidemias dependía también de los esfuerzos municipales y del apoyo de la población, que colaboraban en medidas como el aislamiento de enfermos y la limpieza de espacios públicos.
A pesar de sus limitaciones, estas primeras acciones marcaron un punto de partida para la construcción del sistema de salud peruano. Fue el inicio del rol del Estado como responsable de la salud de la ciudadanía. Un compromiso que con los años se fortalecería para afrontar nuevos desafíos sanitarios. La historia de la viruela y la fiebre amarilla en el Perú del siglo XIX es más que un relato del pasado. Es una lección que nos habla del valor de la salud pública y del impacto que tienen la educación, la solidaridad y la acción del Estado en tiempos de crisis. Aquel periodo nos muestra que las epidemias son fenómenos que ponen a prueba a toda la sociedad, revelan desigualdades, tensan los recursos, pero también pueden generar cambios profundos. El impulso a campañas de vacunación, la creación de juntas de salubridad y el inicio del sistema sanitario que hoy conocemos. Hoy, cuando enfrentamos nuevos desafíos sanitarios, recordar esa experiencia nos inspira a fortalecer la salud pública, a escuchar a la ciencia y a respetar los saberes y las culturas que conviven en nuestro país. En definitiva, comprender nuestro pasado nos ayuda a actuar mejor en el presente y a construir un futuro más saludable, inclusivo y preparado para responder a las emergencias que puedan venir.